Buenas noches, hermanos, hermanas. Son las 7 de la noche con 2 minutos aquí en el sur de California. Y bueno, hoy noche vamos a estudiar acerca de la vida de un personaje muy importante, yo lo considero así, dentro del contexto cristiano para las mujeres cristianas. Creo que existe realmente mucho que aprender y espero de que sea lo más provechoso posible. Voy a esperar unos minutos que se vayan integrando eh, al grupo también. Ah, Vamos a eh, leer y estudiar la vida de una cristiana que se llama Dorcas. Y bueno, eh, espero que sea de gran ayuda para cada uno de nosotros. Generalmente vamos a usar, bueno, libro de los Hechos en el capítulo 9, en el capítulo 9. Y vamos a abrir la Biblia, si tienen su Biblia, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 9. Tengo la versión aquí de la Peshita. Si usted tiene la versión Reina Valera o de las Américas, también me puede seguir allí. Está en Hechos 9. Vamos a leer de uh, versículo 36 hasta el 43. Hechos 9 del 36 al 43. Muy buenas tardes, veo que están ahí entrando nuestras hermanas María Teresa, Nidia, nuestro hermano Romeo, Alma. Muy bien. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Hechos 9 de 36 al 43 dice así la palabra de Dios. Había entonces en la ciudad de Jope cierta discípula cuyo nombre era Tabita. Esta era rica en buenas obras y en acciones de justicia que realizaba. Y en aquellos días se enfermó y murió, y la lavaron y la colocaron en un aposento alto. Pero enterándose los discípulos de que Simón estaba en la ciudad de Lida, la cual está cerca de Jope, mandaron a dos varones a suplicarle que no demorara en venir a ellos. Entonces Simón, levantándose, fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y juntándose lo rodearon. Todas las viudas llorando y le mostraron las túnicas y los mantos que Tabita les había dado mientras vivía. Mientras vivía. Vamos a ver. Ok. Entonces Simón hizo que salieran todos y poniéndose de rodillas, oró. Después volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Al momento ella abrió los ojos y cuando vio a Simón se sentó. Y él tomándola de la mano, la levantó, llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Y esto fue conocida en toda la ciudad, por lo cual muchos creyeron en nuestro Señor. Y Simón permaneció en Jope muchos días viviendo en casa de Simón el curtidor. Ahora, el tema central es justamente
el personaje que habla aquí Lucas es Tabita. Y vamos a hablar acerca de Tabita, vamos a aprender de ella, vamos a ver que nosotros, y especialmente las mujeres cristianas y también no cristianas, ¿ok? Muchos dicen, oh, esto, no esto solamente es para cristianas y las no cristianas no tienen. Bueno, también para ellas. Y vamos a ver por qué. Ustedes se van a dar cuenta que también es para ellas. Para introducción podemos decir lo siguiente. Hoy en día la mujer cristiana se encuentra en dos, diríamos, entre dos ataques, diríamos así, entre dos ataques. El primer ataque viene del humanismo marxista, el marxismo cultural, que es una ideología que es el fundamento del feminismo, ¿no? Todos escuchan feminismo, muchos dicen, bueno, pero ¿qué es feminismo? ¿Qué es feminismo? ¿Qué es feminismo? Bueno, feminismo simplemente es una ideología marxista atea, anticristiana, obviamente es anticristiana, que niega la autoridad de las escrituras. Ahora, esto es muy importante, porque al negar la autoridad de las escrituras, el feminismo niega el orden que Dios creó en el hogar. Fíjese, claro, porque el hogar parte de las escrituras. Dios creó al hombre, a la mujer, hay un orden de sujeción y de complemento. De sujeción en el sentido que el hombre es la cabeza de la mujer, y de complemento porque Dios creó a la mujer como una ayuda inteligente, una ayuda sabia que le va a ayudar al hombre a gobernar. ¿Se dan cuenta del concepto? No que sea su esclava, sino el término idónea en el hebreo significa alguien inteligente. O sea, la mujer es inteligente. O sea, Dios no le dio al hombre alguien que sea una persona bruta. Dios no es así. Él creó a una mujer, le dice idónea, o sea, inteligente. Claro. Entonces, esa mujer inteligente con el hombre, la autoridad de él en el sentido de dirigir, no de oprimir, sino de dirigir, de guiar. Entonces, ese orden el feminismo lo niega, ¿no? El feminismo lo niega. Y también niega el hecho de que tanto el hombre y la mujer se someten a Dios. Entonces, el feminismo niega que uno tiene que someterse a Dios. O sea, niega todo tipo de autoridad porque según ellos la idea es, oh, autoridad significa opresión, que si la mujer se somete al hombre, que es machista, que la mujer tiene que ser libre, independiente por la voluntad de ella misma. O sea, hay un concepto totalmente equivocado, porque en ningún momento Dios tuvo eso en mente. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, también se basan en las relaciones de que sí es cierto, ha habido eh, eh, ellos llaman el término machista. Pero el término machista en realidad no es malo cuando se entiende lo que tiene que serse. Machista es alguien que protege. Sí, eso es. El machista protege. No es malo proteger. El machista provee. No es malo proveer. Es lo que se llama patriarcado. O sea, el machista es un término, diríamos, más informal de decir patriarcado. Ahora, que dentro de las relaciones existe, porque siempre es así, abuso y todo lo demás, eso no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, no, no quiere decir de que eh, el plan de Dios sea totalmente malo en cuestión de la creación. Eso es algo que se tiene que tener en cuenta. ¿Ok? Eh, por otro lado, ahora, que dentro de las relaciones existe. Por otro lado, el otro aspecto que viene a ser, que lo llamo enemigo de la mujer, es el mal concepto de lo que significa ser cristiana. Y específicamente dentro del evangelicalismo, porque eso es el grupo donde estamos.
el evangelicalismo. Entonces el evangelicalismo enseña, ¿no? a algo que no está de acuerdo a las escrituras, algo que no está de acuerdo con las escrituras. Y es la idea de que la mujer también es independiente, ¿no? Es la idea de que la mujer también es ah, abuso y todo lo demás. Es independiente y va realmente en desacuerdo con las escrituras. Dentro del evangelicalismo hay frases, por ejemplo, hay un movimiento dentro del pentecostalismo, evangelicalismo, donde se enseña que la mujer es, por ejemplo, utiliza frases como guerrera, utiliza frases como princesa, ah, o sea, conceptos que dentro eh, de la Biblia, de lo que enseña la Biblia, realmente no es, no está de acuerdo. O sea, el concepto bíblico no enseña eso. Eso se tiene que entender. Si hay mujeres que creen eso, de que son princesas guerreras y que van a pelear, eso no enseña la Biblia. Eso quiero que ustedes entiendan. Eso no enseña la Biblia. Eso no enseña las escrituras bajo ningún punto de vista. No le enseña. Eh, Dorcas nos va a enseñar a nosotros qué es una mujer cristiana. Y uno podría decir, bueno, pero ella vivió hace 2000 años. Sí, pero hay elementos, características y principios de la vida de ella que va a ayudar a mucha mujer. Y eso lo vamos a ver hoy. Primeramente, eh, vamos a, como introducción, decir que Dorcas, que es lo que sintetiza lo que vamos a ver, fue una mujer hermosa de presencia, de carácter y de espíritu, quien se destacaba entre todas las mujeres de la Biblia y se destaca por su visión empresarial al servicio de los necesitados. Esto es, fue una administradora, tenía mucha energía interna, incansable de ayudar, tenía una buena personalidad, tenía convicción, tenía metas fijas y su filosofía de vida estaba enraizada en las escrituras. Tenía un extremo sentido de servicio y gran uso de sus recursos financieros para aliviar las necesidades de los demás. Su muerte fue sentida en gran manera en Jope, que aún Dios permitió que el apóstol Pedro vaya de donde él estaba, en Lira, a Jope, y que ore por ella para que ella se levante de la muerte. Fíjese. Ahora, esas características son las características de una mujer cristiana y fiel. ¿Fue perfecta? No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de una mujer que no fue pietista, pero que sabía que su rol dentro del mundo y de su fe era real y sufría al ver el sufrimiento de los demás, y su llamado fue ayudar a aquellos que estaban en más necesidad. Y eso es algo digno de rescatar. La Biblia no habla mucho en estos versículos de ella, pero se puede conocer mucho de ella. El nombre Dorcas implica hembra de un corzo. Literalmente significa hembra de un corzo. ¿Qué era un corzo? Era en otras palabras, una gacela, ¿no? Una gacela. Ahora, hay una razón por la cual significa gacela. Se entiende que cuando ella nació, era una niña tan hermosa que resemblaba o daba su belleza de niña, fue comparada con la belleza de una gacela.
Gacela es la hembra, ¿no?, de un ciervo, pero que se caracteriza por su hermosura física. Y Dorcas fue llamada así, por eso le pusieron el nombre Dorcas, emblema de belleza, ¿no? Es un nombre griego que le dieron a ella, está en el Nuevo Testamento. Y en arameo, su equivalente es Tabita, que significa lo mismo. En arameo, Dorcas es Tabita, que significa lo mío, que es la forma sirio, ¿no?, o siriaca del hebreo Sibia o Sibia. Entonces, por eso se llama Tabita en arameo. Es el nombre de una princesa de Judá, la madre del rey Joás. El equivalente griego de su nombre puede explicarse porque ella vivía también en Jope, que era un puerto muy frecuentado de mercaderes de todas partes del Mediterráneo, de esa parte del mundo, y sin duda parcialmente habitado por extranjeros que hablaban principalmente el idioma griego. Entonces ya desde el principio vemos que donde ella nació, o de donde ella era, Jope era un lugar, diríamos, cosmopolita, porque era puerto. Como todo puerto, venían personas de todas partes del mundo desde entonces. Entonces ella creció en un ambiente cosmopolita. Conoció a gente de muchos lugares del mundo de ese entonces y una característica de Jope que era un lugar comercial, mucho negocio, había mucho negocio, ¿no? Y eso nos indica a nosotros que Jope desde su crianza creció en un ambiente donde había mucho movimiento económico y al mismo tiempo conocía a las personas, creció desarrollando esa habilidad de relacionarse con las personas de diferente lugar. Eh, Eso fue el ambiente, el contexto social y cultural y económico de Tabita, ¿no? ¿Por qué dos nombres? Muchos dicen. Bueno, acabo de explicar, ¿no? Porque el nombre griego era para aquellos que hablaban la lengua griega y el otro, el arameo, para los judíos, pero el significado era el mismo. Y eso era común, ¿no? Se acuerda que a Pedro le cambian el nombre y decimos Pedro, Simón, y, o sea, el tener dos nombres era común en ese entonces. El tener dos nombres era común. Generalmente era el nombre griego o latín y el otro nombre era en arameo. Generalmente era en arameo. No, o sea, no era algo raro, era común tener dos nombres que identificaban a una persona. Pero también su nombre indica que era una mujer llena de energía. O sea, era una mujer, muchos lo llaman una mujer con un gran intelecto desde pequeña, ¿no? Tenía mucha gracia, lo que se llama carisma, ¿no? Se relacionaba bien con las personas, caía bien. Dorcas era una mujer que desde pequeña caía bien a las demás personas. Era una persona fácil de llevarse en el sentido de que era agraciada, no era una persona ruda, no era una persona necia, no era una persona de maltrato, al contrario, tenía mucha gracia y eso atraía a las personas por su buen carácter, ¿no? Tenía belleza física, es algo que el nombre Dorcas y Tabita significa belleza física, no solamente belleza de carácter, pero también belleza física. Inclusive ah, leyendo indica de que Dorcas Tabita implica a una mujer que tenía los ojos grandes, ¿no? Y una mirada muy penetrante, ¿no? Y, y bueno, muy atractiva, diríamos así, un rostro bonito pero al mismo tiempo era extremadamente diligente y activa en el trabajo. Recuerde, Jope era un lugar, era un puerto, donde el negocio estaba todos los días. Ahí había mucho negocio, lo que se llamaría hoy muchos empresarios venían, por ser puerto, venían de todas partes del mundo. Y esto va a explicar por qué ella desde temprano comenzó a interesarse en tener su propio negocio. Por eso
ella sería lo que hoy en día se llama una empresaria con un negocio propio, ¿no? Una visionaria. Ella vio todo el negocio que había en Jope y bueno, y dijo, bueno, yo también quiero mi negocio. Y uno de los negocios de ese entonces que florecía venían inclusive de la India, de esa parte del Oriente, era la ropa, la industria textil, ¿no? A mano, industria textil a mano. Muchos de esos, los que, por ejemplo, algo parecido se podría encontrar en las culturas aztecas, mayas, incas, cuando hacen mucho tejidos de ropas, zarapes, ponchos, lo llaman en algún lugar, a mano. O sea, todo ese arte que se convierte en negocio, forma de vida, es lo que ella estaba haciendo. Tabita crea su propio negocio, ¿no? Textil, de ropa, de mantos, ¿no? Ahí puse una foto en cómo el trabajo con las manos siempre en todas las culturas era importante para el desarrollo económico de la cultura y también de uno mismo. Muchos tenían su propio negocio de manos y ella decidió entrar a ese negocio, una empresaria, ¿no? Ahora, algo muy interesante también, cuando la Biblia dice, por ejemplo, en el texto griego, en el 36, había en la ciudad de Jope cierta discípula, algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que la palabra discípula viene del griego macetría y es esa palabra la única palabra en todo el Nuevo Testamento que Lucas lo usa. Lucas no usa esa palabra en otro lugar más. Es la única vez que Lucas utiliza la palabra mafretía, que se traduce como discípula. No hay otro escrito en ninguna parte del Nuevo Testamento donde esa palabra mafretía, que se traduce como discípula, se usa otra vez. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con ella? Bueno, tiene que ver mucho, porque eso indica que esa designación que Lucas le da a ella era porque fue una mujer conocida de buena reputación. Dorcas fue una mujer muy conocida en su área que tenía buena reputación ante los demás. Y su fama de ella era positiva porque desde pequeña fue una mujer empresarial y que utilizaba su trabajo, sus habilidades, ¿para qué? Para el bien de los demás, para ayudar a los otros y a los que estaban en necesidad. Ahora, otra cosa muy importante que tenemos que ver, la teología de Dorcas. ¿Cómo es esto que Dorcas tenía esa ética de trabajo? Y esto es muy importante que las hermanas sepan. ¿De dónde saca a Dorcas, Tabita en arameo, esa, esa ética de trabajo? En un mundo muy difícil, de ese entonces, hace 2000 años, donde era prácticamente eh, dominado por los hombres en todo el aspecto del comercio, de la industria, el capitalismo, la propiedad privada, fíjense, por eso que el comunismo destruye la sociedad, destruye la innovación, destruye a los seres humanos, destruye la economía, destruye la moral, destruye la ética, destruye al ser humano, destruye a la mujer, al hombre, a los niños, destruye toda la sociedad. El comunismo es el cáncer de Latinoamérica. En todas sus versiones, ya sea socialismo, ya sea su ideología marxista-maoísta. Sin embargo, aquello que realza el espíritu, la innovación, la mente, la creatividad, la ayuda a los demás, es el comercio, el libre comercio, la libre empresa, que es exactamente lo que Tabita estaba y era su trabajo. Ella podía tener su propio negocio, ya tuvo su propio negocio textil, ¿no? Ella era una experta mujer en su rama de trabajo y la ética que tenía fue la que a ella le llevó a ayudar
a los más necesitados. La pregunta es, ¿cuál fue su ética de trabajo? Bueno, aquí vamos a ver. Lucas empieza diciendo que era discípula. Ahora, discípula significa alguien que sigue a alguien. De ahí viene la palabra disciplina. ¿Sabía usted eso? De la palabra discípula viene la palabra disciplina. O sea, quiere decir algo que sigue a algo. Una persona disciplinada sigue, en este caso, reglas. Por eso es disciplinada. Un discípulo o discípula sigue, en este caso, a un maestro. ¿Era discípulo o discípula de quién? Obviamente, de Jesús. De Jesús. Ahora, la pregunta es, porque las escrituras no nos dan mucho eh, ah, detalle. ¿Fue discípula porque sus padres fueron cristianos y le enseñaron a ella? ¿O fue ella la que en algún momento escuchó el Evangelio y aceptó la fe cristiana? Como en el caso de Cornelio. ¿Se dan cuenta? O sea, bien interesante. Ahora, por qué todo esto en Lucas? Porque Lucas está escribiendo a Teófilo, recuerden. La carta de Lucas es a Teófilo. Teófilo era un alto funcionario romano y Lucas le está diciendo quiénes son los cristianos. Entonces, si se dan cuenta aquí, Lucas está poniendo una buena imagen, una buena narrativa de lo que era Tabita o Dorcas. Por eso que también pone Dorcas en griego, porque era un nombre conocido para Teófilo. Pero al mismo tiempo pone su nombre en arameo conocida como Tabita, porque eventualmente la carta iba a ser leída no solamente por griegos hablantes, pero también por arameos, o que hablaban el arameo. Entonces, de esa forma, Lucas hace la narrativa. Entonces, ¿cuál es la ética? ¿Por qué Dorcas fue una mujer que, siendo visionaria, siendo una mujer con mente empresarial del libre mercado, ayuda a su prójimo? Bueno, una cosa muy importante, y aquí nos dice la Biblia, es que ella tomó en serio los mandamientos de Dios en ayuda a los más necesitados, vulnerables en la sociedad. Y eso se puede ver claramente, ¿no? Cuando Lucas dice en el versículo 36, rica en buenas obras, en acciones de justicia que realizaba. Y luego cuando ella muere en el versículo 39, dice que las viudas llorando le mostraron las túnicas y los mantes que hacía. Ahora, eso nos da una idea de que qué clase de ayuda estaba haciendo Tabita. Era una ayuda social, lo que se llama hoy en día. Se dan cuenta que Tabita no tiene nada que ver con el feminismo que malogra la mente de las mujeres y de muchas evangélicas. Oh, somos autopoderosas, ¿no? Así dicen, ¿no? Somos autopoderosas, independientes, ¿no? Y también de la falsa teología pentecostal de son guerreras, princesas y un montón de tonteras que ponen, lo cual la Biblia no enseña. Rechace usted eso. Si usted es una evangélica que le han engañado, eso se llama adoctrinación, le han adoctrinado, le han dañado el cerebro a usted al hacerle creer que la mujer es guerrera o es princesa o es lo que sea. Le han dañado el cerebro a usted. Deje eso, porque eso embrutece, porque eso no es lo que enseña las escrituras. Veamos el ejemplo. Mire cómo esta mujer, Dorcas Tabita, no creía ni el uno ni creía en el otro, pero era una mujer trabajadora. Pero ¿cuál era su ética? Bueno, en ese entonces, su ética de conocer lo que estaba haciendo partía de las escrituras. Si vamos, por ejemplo, a Zacarías capítulo 7, libro de Zacarías, en el capítulo 7, vamos a ver, aquí tengo, ¿dónde está Zacarías? Aquí está. Zacarías 7, versículo 10. Vamos a ver. 17 dice. Vamos a ver. Vamos a empezar del 9. Zacarías 7, 9 dice, así dice Yahweh de los ejércitos. Juzguen con justo juicio y cada uno practique la bondad y la compasión con su hermano. Ahí está. Aquí está la ética
que le enseñó a Tabita como cristiana el ayudar al prójimo. Porque ella ya tenía una buena posición social y económica producto de su trabajo propio, mercado libre de economía. Mujer trabajadora, emprendedora, visionaria, administradora, inteligente. Ella conoció y sabía que Yahweh decía, practiquen la bondad y compasión con su hermano. Bueno, sabemos nosotros que la comunidad judía cristiana en Palestina era una comunidad pobre. Y eso lo vemos, era una comunidad pobre. Versículo 10, no defrauden a las viudas. Ahora entiende por qué cuando ella muere, todas las viudas se reúnen ahí. Porque para ella, su primera meta era ayudar a las viudas. Porque así dice la Escritura. Dice, no defrauden a las viudas. Muchos inclusive dicen que ella no solamente ayudaba, sino que abogaba y defendía a las viudas de los abusos que en ese entonces las hacían a ella, porque no tenían marido, no tenían un hombre que las defienda. Entonces ella, porque tenía influencia social, económica, tenía una buena posición dentro de esa sociedad y conocía, las ayudaba y las defendía. Ahora entienden por qué, y eso lo vamos a ver, no me quiero adelantar. ¿Qué más? Dice, a los huérfanos, a los pobres, ni al prosélito, ni los traten injustamente, y no trame el mal en su corazón contra uno. Ahora, bien interesante porque sí, el neomarxismo en la sociedad actual dice que ellos están por la justicia social cuando es mentira, ellos no están con la justicia social. La verdadera justicia social la estamos viendo aquí en las manos, en la vida de una mujer cristiana que tenía su propio negocio, creía en el mercado libre, trabajó ella con sus manos, Dios la prospera y ve, y de acuerdo a la ética de las escrituras que dice tienes que ayudar al pobre y no defraudar a la viuda ni al huérfano, no defraudar al prosélito ni al pobre, ni lo traten mal, ella lo primero que hace es voy a ayudarles a ellos. Voy a ayudar a la viuda, voy a ayudar al pobre, voy a ayudar al huérfano, voy a ayudar al extranjero pobre, voy a ayudar a que no les traten mal con injusticia. Y ella tenía, y no solamente económicamente, sino también defendiéndoles. Ahora entiendes por qué Dorcas es importante hoy en día para las cristianas. Ella no iba diciendo yo soy la guerrera que voy a pelear en contra de los demonios, a ver cuántas Déboras hay acá. No, no hablaba tonteras. Esos son cuentos. Cuentos que ha embrutecido a la mujer pentecostal evangélica en toda Latinoamérica. Eso no se escuchaba antes. Eso empezó que en los 90. Yo no sé cuándo usted se hizo evangélico pentecostal, pero si usted cree eso, ya es tiempo que deje de creer cuentos. Ya es tiempo que deje de creer cuentos y mentiras. Ya supere, ya madure su mente. Ya entienda la Biblia tal como la Biblia está enseñando. No existe eso en las escrituras. Déjelo de lado. ¿Ok? No existe. No existe. Y lo voy a decir otra vez. No existe. Es mentira. No hay princesas ni guerreras en el Nuevo Testamento. No hay. Hay discípulas. Hay discípulas. Y Dorcas era una discípula. Ella conocía la escritura. Ella leía la escritura. De ahí saca su ética. De ahí saca su ética. ¿Dónde más ella lee? Bueno, en Deuteronomio capítulo 24. En Deuteronomio capítulo 24. Versículo 17. Dice así, no pervertirás el derecho del forastero y el huérfano. Tremendo. No tomarás en prenda el manto de la viuda. Ahora entiende por qué ella entró al negocio de los mantos y del textil, de la industria manufacturera de ropa. Porque ella tuvo la visión de decir, bueno, mi pueblo en este momento hay necesidad. Yo voy a trabajar, tener mi empresa y voy a ayudar. Tal como la escritura enseña, voy a ayudar
Al pobre, al huérfano, a la viuda, no le voy a robar su manto. No, 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 no le voy a robar su manto. Yo voy a trabajar con mis manos y se las voy a dar. Y así lo hizo. ¿Qué más dice? Dice aquí, acuérdate de que fuiste esclavo de Egipto, que Yahweh tu Dios te rescató de allí. Por eso yo te ordeno y te digo que pongas por obra esto. Cuando estés recogiendo la cosecha de tu campo y olvidas allí alguna gavilla, no te devuelvas, sino que será para el forastero, para el huérfano, para la viuda, a fin de que Yahweh tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos. Dorcas creía esto. Dorcas creía esa promesa y decía, si lo dice Yahweh, entonces lo creo. Y había cantidad de viudas. Ahora, yo expliqué mucho, en ese tiempo, en las guerras, obviamente que iban los hombres a las guerras, no había mujeres como hoy que metan a mujeres al ejército, por aquí, puro hombres. Bueno, ¿y qué pasa en las guerras? No iban a jugar un partido de fútbol, iban a matarse, porque el lema era simple, o tú me matas o yo te mato, nada más. No, 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 no había que hay que primero conversar, negocio, no, no, iban a matarse. Bueno, y los que morían eran esposos, y si morían, dejaban viudas. Esas viudas que ella ayudaba eran viudas que en la gran mayoría de los casos sus esposos morían en guerras, batallas, ¿no? Y entre otras cosas, porque eran cantidad de viudas, y eran viudas jóvenes. Ahora entiende por qué después Pablo le dice a Timoteo en sus cartas, ¿no? En las iglesias, la mayoría, la mayoría en las iglesias cristianas de ese entonces eran viudas, viudas. Muchos ah, no saben esto, pero la gran cantidad de miembros en la iglesia local del primer siglo eran mujeres. Y muchos, inclusive, hay historiadores que ponen que el 60% de los miembros de las iglesias en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea, en toda esta parte del primer siglo, inclusive las iglesias que Pablo funda en el Asia, Filipos, Corinto, Roma, Éfeso, Galacia, en todas las iglesias más del 50% eran mujeres y muchas eran viudas, muchas eran viudas. Entonces había una necesidad de un ministerio femenil, póngalo así, y no era fácil. Por eso uno de los problemas eran que al ser mujeres jóvenes, porque sus esposos morían en guerras, muchas mujeres enviudaban ellas se casaban a los 13 años, para los 15 años ya tenían dos, tres hijos, para los 20, 25 años eran viudas jóvenes. Y Pablo dice, esas mujeres no admitas, Pablo le dice, no a Timoteo, a mujeres jóvenes, porque llevadas por su deseo carnal quieren casarse y bla, 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 y comienza a decir lo demás. O sea, la situación en el aspecto, diríamos, de grupo de iglesia, había una necesidad grande para ministrar a las mujeres. Bueno, Dorcas es el ejemplo clave de una mujer cristiana que ayuda a otras mujeres en necesidad, no solamente en el aspecto espiritual, sino en su aspecto de vida material. ¿Qué más dice aquí la escritura? Dice, cuando varees tus olivos, no te devuelvas para sacudirlos, sino que lo que quede será para el forastero, huérfano y para la viuda. Eso lo sabía muy bien Dorcas. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto, por eso te ordeno que pongas por obra esta palabra. Entonces estamos viendo aquí que Dorcas conocía, esta era la teología de Dorcas, esta era la ética de Dorcas, por qué ella hacía lo que hacía. Hay otro pasaje, ¿no? Que lo vemos en Salmo 146:9. Salmo 146:9. Dice, Él cuida de los necesitados, sustenta a los huérfanos y a las viudas
pero hunde el camino de los inicuos. Esto lo sabía Dorcas. Tabita lo sabía. Entonces ella tenía ya este concepto en su mente de que la fe cristiana implica ayuda. No implica gritar yo soy Débora, yo soy guerrera, yo soy princesa, nada de esas tonteras. La mujer cristiana, de acuerdo a lo que Dorcas nos está mostrando, implicaba ayudar a los necesitados. Trabajo, cosa activa en la sociedad. Era empresaria. Sí, ella trabajó con sus manos, ella tejía, hacía mantos y eso le daba a las viudas. Y hay comentaristas que dicen que tenía inclusive negocios porque ponía a las mismas viudas a hacer lo mismo en su trabajo, ¿no? Al punto de que ellas también comenzaban a tener su propio negocio. Se imagina, ok, vamos a ponerlo imperfecta, quiero aclarar. Era un negocio de pequeños propietarios. Dorcas, la persona que tenía su negocio, en la manufactura, a mano, cosas hechas a mano, lo que se llama hoy día artesanía, ¿no? Yo creo que todavía existe eso en México, existe, en Perú existe, ¿no? Cada vez que voy a Perú me compro hecho a mano, lo que llaman zarape, ya se llama poncho, gorritos y un montón de cosas. Bueno, ya existía eso también en Palestina. Ese era el negocio de Dorcas. Entonces, Dorcas empleaba a viudas a que hagan el mismo trabajo. Entonces, al emplear, entonces ya estaba creciendo su negocio de ayuda a las viudas. Autosuficiencia, no dependían del Estado, no dependía de que el gobierno les dé un cheque, ellas hacían su propio trabajo de supervivir. Entonces, lógico, era una mujer que no solamente veía el aspecto económico, pero que su ética salía de las escrituras. ¿Se dan cuenta? Ahora, dentro del Nuevo Testamento, la misma ética se ve en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 27. Y esto es muy clave para entender lo que es la verdadera religión, ¿no? Santiago 1, 27 dice, porque delante de Dios el Padre, la religión pura y sin mácula, la religión santa delante del Padre, ¿qué es? Tener cuidado de los huérfanos y dar atención a las viudas. ¿De dónde cree que Santiago saca eso? Del mismo libro que Dorcas había leído del Antiguo Testamento. O sea, la ética cristiana, la verdadera religión, porque el cristianismo es una religión. Por ahí algunos evangélicos, oh no, yo no tengo religión, dice, ¿no? Yo sigo a Cristo. No, no, eso es mentira. Sí es religión, porque religión implica devoción a Dios y ayuda al prójimo. Dorcas vivió en la época del nuevo pacto. Santiago escribe su libro dentro de la era del nuevo pacto. Y tanto Dorcas como Santiago, ellos entendieron que la ayuda del cristiano es con los huérfanos y las viudas, en otras palabras, con los pobres. Y dice aquí, la religión verdadera, cristiana, religión, es ayudar al huérfano y ayudar a la viuda en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Aspecto ético, moral. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos eso ayudar a nuestro tiempo? Mujer cristiana. Bueno, primeramente, el evangelicalismo, el cristianismo no es pietismo. Y eso tiene que usted sacudirse de la mente, mujer cristiana. Cristianismo es acción. Cristianismo es acción, no es pietismo. A Dios no le impresiona tu pietismo. Para nada. Para nada. Es acción. Y Dorcas lo entendió así. Santiago lo entiende así. Toda la Biblia enseña eso. Ayudar al necesitado. Ayudar a los que están dentro de la familia de Dios. Los que tienen. Por eso entiende ahora por qué
y esto es algo muy fundamental, ¿no? En Hechos, aquí tengo Hechos, capítulo 2, cuando dice, sobrevino temor a toda persona, a través de los apóstoles serán hechos milagros, maravillas. Los que habían creído estaban unánimes y tenían todas las cosas en común. Los que tenían una propiedad, la vendían y la repartían, cada uno a su necesidad. Y cada día perseveraban unánimes en el templo, porque era el lugar donde se reunían, y partían el pan, la comunión, la cena del Señor, y recibían el alimento con júbilo, sencillez de corazón. Ahora, esto es muy importante porque ahí nos muestra cómo trabajaba la iglesia en el grupo, en la sociedad. Y no había necesidad, personas en necesidad, porque ayudaban al prójimo. Eso era el concepto ético de Tabita. Dorcas lo entendió muy bien. Dorcas lo entendió muy bien. Entonces ya saben por qué cuando muere ella, y eso lo vamos a ver en un momento, ¿qué pasa cuando muere ella? Dice así, ¿no? Dice, en esos días ella enfermó, no se sabe de qué cuál fue su enfermedad. Muchos piensan que como estaba en el puerto y trabajaba mucho, dicen que posiblemente adquirió alguna enfermedad de los que venían de otros países, ¿no? Y como en ese tiempo la medicina no estaba adelantada, fue contagiada por una enfermedad y murió repentinamente. Y el hecho de que dice que no murió de edad significa que fue una muerte cuando ya estaba joven. Entonces pusieron su cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Ahora, bien interesante eso porque se tiene que entender, ¿no? Antes de pasar ese punto de su muerte, quisiera enfatizar el hecho de su trabajo, ¿no? Un comentarista habla de que Tabita con su aguja bordaba el nombre de las personas a quien ayudaba en sus mantos, ¿no? Tenía un manto, se llamaba como colcha, blanket en inglés, no sé cómo lo llaman en su país, era con un zarape, pero no era zarape, pero para abrigarse, pero ella bordaba con sus manos el nombre de las personas. Muchos dicen cómo aprendió ella a hacer eso, ¿no? Posiblemente digo, ellos dicen, viene de un hogar piadoso, posiblemente sí, ella fue criada y enseñada por sus padres, especialmente por la madre, a cómo trabajar con sus dedos y al mismo tiempo usar eso como su medio de vida, por lo cual a ella le resultó fácil entrar y formar su negocio de ropa hecho a mano. Eso le dio a ella cierta solvencia económica para ayudar a los necesitados, ¿no? Para eso se necesitaba ella una mujer disciplinada. De hecho, ella era disciplinada, una mujer con convicción y visión, tenía la visión de ayudar, ya lo dije antes, pero quiero repetirlo, ¿no? Ella era creyente, ¿no? Dice que estaba llena de buenas obras y ayudaba. Ahora, eso de buenas obras nos indica bastante, porque es una persona que estaba ayudando a la mayor cantidad de personas que ella podía. Y eso es algo muy importante que tener en cuenta, porque tenía los medios. O sea, para ella el hecho de tener dinero no implicaba, bueno, ahora tengo dinero, voy a llenarme de lujos, sino ahora tengo dinero, ahora voy a ayudar al prójimo. Eso era su meta de ella, ayudar al necesitado, especialmente a las viudas. Y les daba trabajo, ¿no? Ella supo hacerlo y lo hizo bien para la gloria de Dios. Confeccionaba abrigos, confeccionaba prendas de vestir para las mujeres, para las viudas, para aquellos que no tenían ropa, para los pobres. Ella les daba ropa, ella las confeccionaba para ellos y les enseñaba cómo confeccionar las mismas ropas para que ella lo haga. ¿Se dan cuenta la clase de mujer que era Dorcas? Eso tiene que a usted ayudarle, a motivarle a que cualquier trabajo que usted haga tiene que tener
el interés, la motivación, la energía de hacerlo. Si esta mujer hace 2000 años donde no había internet, no había teléfono celular, no había relojes ah, celulares, que aquí hay de todo, no había lo que tenemos hoy, que toda la mujer hoy en día tiene, lo hizo. ¿Por qué usted no? No era una religiosa que se golpeaba el pecho, era una mujer de acción y lo probó. Todos la llegaron a conocer, ¿no? ¿Se acuerda cuando en Éxodo 4:2 cuando Dios le dice a Moisés, no, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y Moisés respondió, una vara, y esa vara se convirtió en el símbolo de poder divino delegado. Muchos dicen, bueno, es lo mismo que Dios le dijo a Dorcas, le dice, ¿qué tienes en la mano? Tengo una aguja para confeccionar, para tejer. Y Dios usó la habilidad de las manos de Dorcas para confeccionar ropa. Muchos dicen que inclusive ella tenía en mente las palabras de Jesús que dijo, estuve desnudo y me vestiste. Entonces las palabras de Jesús sonaron en su mente, muchos decían, bueno, sí, sí, ustedes están desnudos, no tienen ropa, están pobres, yo les voy a ayudar. Entonces, por eso el ejemplo de Dorcas como una persona, una mujer visionaria, emprendedora, administradora, llena de compasión, servicio desinteresado al pobre, a los necesitados, a mujeres viudas, todo esto es el fundamento, se funda en la fe en Jesucristo como el Mesías de Israel. Por eso era llamada la discípula. Ahora, no habla, por lo que dice aquí en su muerte, no dice que vinieron sus parientes. Muchos comentaristas asumen que ella no tenía, bueno, claro, tuvo que haber tenido mamá y papá para nacer, pero me refiero que no vivía con ellos. Por eso que cuando ella muere, todos los que están allí, en esa casa, eran viudas. Y las que lo conocían, aquellos que se beneficiaron de su ayuda. Esa es una teoría, no quiere decir que sea así, porque no mencionan a sus padres. Puede ser otro, dicen, bueno, sí estaban los padres, pero como los beneficiaron fueron las viudas y los pobres, Lucas menciona a ellos, porque recuerde, él está escribiendo a Teófilo, y Teófilo recibía muchas veces reportes negativos de los cristianos. Entonces Lucas trata de demostrar a Teófilo, no, no es cierto, los cristianos somos honestos, los cristianos ayudamos al prójimo, los cristianos somos trabajadores. Ejemplo, Dorcas. Teófilo, Tabita, fue una mujer tan amada, le dice, que cuando ella murió, fíjese que cuando ella murió, Dios permitió traer a Pedro, que estaba en la ciudad vecina de Lida, para que la resucite. O sea, tanto era el amor y cariño que le tenían a esta mujer, que aun cuando muere, Dios permite que vuelva a la vida. Fíjese, hermano, fíjese, yo no sé, usted, mujer cristiana, conoce a alguien que si muere, bueno, va a ser tanto como para que el Señor traiga a la vida. Pero esto nos muestra algo que es posible hacerlo para las mujeres cristianas. Conocía la escritura, en todo su trabajo, era una mujer ocupadísima, conocía la escritura, o sea que ella leía la escritura. En ese tiempo estaban los rollos del Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. Hasta unos 30 años después recién sale, pero en ese entonces solamente el Antiguo Testamento. Conocía las promesas, conocía los textos de ayudar al prójimo. Enseñaba a las mujeres cómo vivir, cómo trabajar, tal vez cómo criar inclusive a sus hijos, porque viuda tenían hijos menores. O sea, no era fácil. Trabajar con mujeres no es fácil. Y eso es cierto. Trabajar con mujeres no es fácil. Bueno, ella lo hizo. Ella lo hizo. Y tal vez porque ella tuvo la capacidad de demostrar que sí. Una rara capacidad, porque no todos podían hacer. Por eso la querían. Por eso lamentaron su muerte, al punto que dijeron, llama a Pedro, llámale.
y que venga rápido, porque a los 3 días, una vez que el cuerpo muere y le lavan, le cortaban las uñas a los muertos, le cortaban el cabello, le lavaban los pies, no le tocaban las partes íntimas, así era, tenía que ser, porque al tercer día iba directo a ser enterrada, porque al cuarto día ya el cuerpo hería. Entonces, se supone que cuando ella muere dijeron, tienes que llamar a Pedro inmediatamente. Pedro viene, muchos dicen que viene inmediatamente o al día siguiente, antes del tercer día, ya estaba lavada, porque esa era la forma, ¿no? Dice ahí, la tarea de las mujeres era preparar el cadáver para el entierro. Se lavaba el cuerpo, se cortaba el cabello, las uñas, luego se limpiaba suavemente con una mezcla de especies. ¿Se acuerda que las mujeres cuando muere Jesús van a comprar las especies? Ellas hacían como una pócima, como una crema de hierbas, de aceite, y lavaban su cuerpo, ¿no? Luego lo envolvían en tiras de lino de varios tamaños, blanco, anchos. Mientras hacían eso, ¿qué es lo que sucedía? Todas las mujeres que estaban ahí cantaban oraciones en hebreo de las escrituras, eran los salmos, por eventos importantes como la muerte y el entierro. O sea, para el tiempo que va Pedro, ahí dice que estaban llorando. Pero ese lloro, lo que no dice Lucas, es que de acuerdo a la tradición, ellas estaban cantando salmos por la muerte de Tabita. Pero en este caso, como Tabita era muy amada, muy querida, muy estimada a toda la población de ese lugar, ellas gritaban, estaban gritando de dolor porque la amaban, tanto que el canto se mezclaba con los lloros y las lágrimas. Y era algo impresionante la muerte, el efecto de la muerte de Dorcas en la comunidad de Jope, ¿no? Entonces él tuvo que haber, Pedro, llegado antes del tercer día. Y cuando entra, pide que se vayan las mujeres y se queda solo. Y dice de acuerdo, ¿no?, a lo que dice la narrativa. Se puso de rodillas. No, cuando llega Pedro, le enseñan los mantos que Tabita le había hecho de vida. Ahora, eso es muy importante porque ese detalle implica que todas las viudas tenían ahí la ropa que estaban vestidas, que estaban negros, pero ellos tenían ahí ejemplos de todos la ropa que Tabita había tejido y había hecho para las viudas y para los pobres. O sea, cuando Pedro va, imagínense, Pedro entra, pero él ni se imaginaba lo que estaba pasando, aparte que murió. Y lo primero que hacen las viudas es decirle, Pedro, mira la clase de mujer que era Tabita, y le enseñan todos los ornamentos, toda la ropa que Tabita había hecho con sus manos. Yo le pregunto a usted, mujer cristiana, cuando Dios y usted duerma en el Señor y vengan a ver, quiero venir a ver a la hermana, yo me pongo a pensar y digo, mira, esto es lo que hizo tal hermana. Ahora, eso implica algo. Lucas lo pone. ¿Por qué pone Lucas eso? Porque sabe que Teófilo iba a leerlo. Entonces, lo que Lucas está tratando de decir a Teófilo y a todos es que los cristianos vivimos una vida productiva, que no somos ociosos, que no somos perezosos, que los cristianos no somos personas que solamente estamos siendo una carga a la sociedad romana, sino que somos personas que trabajamos. Y aquí está la evidencia. Una sola mujer, mira lo que hizo. Y eran cantidad de viudas. Lo cual nos indica que Tabita empezó su trabajo a tierna edad y estaba ayudando a todas las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los necesitados en cantidad. Toda su vida estaba así. Más las personas que le estaban ayudando. Ahora, me hubiera gustado, no sé, no he investigado esa parte, no hay evidencias,
Si queda al menos un ejemplo, un ejemplar de lo que hizo Tabita. Sería increíble que alguien, un arqueólogo tal vez en Palestina, excavando encuentre, mire, aquí está, una frazada, una colcha, un zarape, un poncho, algo, una ropa, un vestido de Tabita. ¿Se imagina eso? Yo quisiera ver, porque ella lo hizo para todas las mujeres. Y le enseñaron, mira lo que hizo Tabita, mira la clase de mujer que murió. O sea, es como que le estaban diciendo a Pedro, tú no lo conoces, pero aquí lo vas a conocer. En un minuto, Pedro conoció qué clase de mujer fue Tabita. Y dice, Simón entró y se puso de rodillas y oró. Ahora, todos sabemos que en el nombre de Jesús siempre oraba. Entonces, cuando le dice, Tabita, levántate, al orar, Pedro está diciéndole, en el nombre de Cristo, bajo tu autoridad, voy a mandar que venga de la muerte a la vida. Eso es lo más lógico que él está diciendo. Porque no lo va a hacer en cualquier autoridad, en la autoridad de Cristo. Y en la autoridad de Jesucristo, Pedro le dice, Tabita le ordena al cuerpo, levántate. Y Tabita vuelve a la vida. Tabita vuelve a la vida. Ha sido un momento increíble. Me hubiera gustado cómo puedo retroceder el tiempo para mirar y ver ese preciso momento cuando el cuerpo inerte y frío entra el espíritu y comienza a regenerar todo el cuerpo y revivir el cuerpo de Tabita. Y se levanta. Dos cosas vemos. Uno, el don de la vida vuelve a Tabita, por la gloria de Dios. El don de la vida vuelve a Tabita. Eso es algo muy importante a conocer en teología. Y número dos, ella vuelve una vez que viene la vida. ¿A qué creen? No de vacaciones a Roma, a Grecia, no. Ella vuelve a trabajar para sus amigos. Quiere decir, a tejer, ayudar al pobre, al necesitado, a la viuda y a toda la comunidad de Jope. O sea, Tabita fue una de esas mujeres tan raras en la humanidad y cristianas. No fue perfecta, nadie lo es, eso ni siquiera hay que mencionarlo, obviamente no lo es. Pero sus virtudes como persona, tanto en su visión, en su carácter, en su trabajo, es algo que no existe, ya casi no existe hoy en día. Y si usted quiere realmente entender qué es una mujer cristiana, está el ejemplo de Tabita. Sus cualidades, su amor, su entrega al prójimo, al servicio, su devoción a su trabajo, ella creía en lo que estaba haciendo y lo utilizó para ayudar al prójimo, porque así dice, ya hemos leído en el Antiguo Testamento, Santiago 1.27, la verdadera religión cristiana es ayudar al prójimo, a las viudas, al huérfano, a los pobres. ¿Usted es cristiana? ¿De repente es católica? ¿O evangélica pentecostal? ¿O reformado presbiteriano? Lo que sea, luterana, lo que sea. Pero la devoción a Dios lleva a una devoción al trabajo. Servicio, devoción a Dios, servicio al prójimo. Eso es lo que nos está enseñando la vida de Tabita. Ella atendió las necesidades de las viudas, cosiendo prendas, fue compasiva, fue tierna a las necesidades, sirvió activa y personalmente a ellos. Fue una inspiración para las mujeres de su tiempo, sí, y es una inspiración también para las mujeres actuales. Usted es cristiana, Tabita que sea su ejemplo. Fue costurera, ella arreglaba flores también, tenía un talento para la jardinería, muchos dicen, repostería, cocina, música, cantaban los salmos a capela, sí,
y ayudaba a los enfermos. Y es más, muchos dicen que al enseñar a mujeres, enseñaba también a niños. O sea, era una mujer completa. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene celular, computadora, laptop? Tiene todo lo que ella no tuvo. El desafío para ustedes, ¿cuál es su meta como cristiana? Estoy hablando en serio, no estoy hablando broma, como por ejemplo que tengo que ser guerrera, eso son mentiras, eso es una broma, ¿no? Es un chiste de mal gusto. Toda mujer cristiana seria tiene que rechazar esa narrativa que no es ni siquiera bíblica. Es una mentira, embrutece a las mujeres evangélicas esa idea, esa herejía inclusive. Pero estamos hablando la verdad, seriamente hablamos. Tabita es el ejemplo de la mujer cristiana, discípula, desinteresada en ayudar al prójimo con lo que tenía metas. Al tener compasión es porque sufría al ver la necesidad. Tenía convicción y personalidad de hacer aquello que tenía que hacerlo y hacerlo bien. La respetaban. Un trabajo difícil trabajar entre mujeres, claro que es. Es extremadamente difícil trabajar entre mujeres. Pero ella lo hizo porque sabía que había un llamado en ella. ¿Cuál es el llamado de usted? ¿Piensa usted que el ejemplo de la inspiración de Dorcas habla a usted muy profundamente en su vida? Porque es algo que tenemos que tener en mente. Para terminar, entonces, dice aquí, esto fue conocido en toda la ciudad, por lo cual muchos creyeron en el Señor. El testimonio de Dorcas fue sellado, inclusive, cuando la gente supo que vino a la vida. La gente la amaba. Y yo me imagino la cara de alegría de esta gente que cuando supo y le vieron Pedro abrir la puerta y a la primera que vieron salir fue a Dorcas. Yo creo que lloraron más, pero de felicidad. Se da cuenta cómo, y Dios lo permitió, para que Dios permita que una discípula de él vuelva a la vida. Claro, el otro fue Lázaro. Jesús estaba acá. Pero en el cuestión de mujer, Dorcas, una mujer que tenía aquellas cualidades que toda mujer cristiana debe tener y que Dios permitió que venga a la vida, a vivir unos años más, es porque está demostrando que su gracia, que las, que las cualidades de ella deben ser también adquiridas por las cristianas de todos los siglos. Conocía la escritura, era humilde, su nombre implica gracia femenina, buen carácter, noble de corazón, tenía compasión, la gente le amaba, trataba con mucho amor y compasión a los necesitados, a los pobres. Yo creo que hasta fue consejera, obviamente, y ayudó a todas, a todas. Entonces, a diferencia de una emprendedora o empresarial no cristiana, la cristiana tiene una ética y es la de servir al prójimo. Y eso tiene que ser una de las cualidades de una mujer cristiana, el servir a los que están en necesidad. Y es un desafío, yo sé, especialmente hoy en este tiempo donde está bombardeada por falsa religión, falsa concepto de lo que es una mujer y también el ateísmo marxista del feminismo. O sea, esas dos cosas están que bombardean a la mujer.
cristiana, pero no es imposible, no es imposible. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que esta noche este tema haya sido de gran ayuda a todos nosotros y de esta forma, Señor, puedas tocar el corazón de hermanos y hermanas y que evalúen para que hagan los cambios que tienen que hacer y al mismo tiempo sirva de inspiración para nosotros. Así te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.